Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Miraflores TV Digital. Soy Rosana de Uri y están ustedes haciendo escala aquí conmigo en Miraflores. Hoy vamos a tratar un tema bastante actual, le decimos actual, que es del liderazgo a la gobernanza, pasando por el tema, lógicamente, de sostenibilidad. El Perú está trabajando muchísimo en sostenibilidad porque éramos uno de los principales candidatos para ingresar a la OCDE. Me parece que ya este año teníamos el ingreso listo, si no es por los incidentes que han habido con el gobierno de la señora Boluarte y además con el alto índice de criminalidad, se quedó un poco en suspenso. No sé si aún hemos entrado, pero no obstante ello, hoy tengo el honor de invitarles a una charla entre una amiga de hace más de 40 años y yo. Y no me canso de decirle a mi hija y decirle a todos los chicos, ¿no?, que la infancia marca el destino. Las decisiones son las que, por pequeñas que éstas sean, son las que deciden cómo va a ser nuestra vida en el futuro. Pero las verdaderas amistades, las que pasan ruidos, temores, incendios y todo, son aquellas que se forjan en la juventud. Yo forjé una muy buena amistad con Mary Estazo, Niño de Guzmán, hoy Mary Francia. Ella vive hace más de 40 años, cerca de 40 años en Estados Unidos y ha desarrollado infinitamente sus capacidades como administradora, como líder. Hoy es directora independiente, una especie de coach. No entiendo muy bien el trabajo que realiza, pero me maravillo cada vez que la leo en LinkedIn. Bienvenida, Mary, muchas gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Háblanos un poquito de ti, de tu camino, de qué has hecho en este tiempo. Gracias, Rosana, y gracias por tu programa, que me encanta ver todo lo que estás haciendo. Bueno, como dices tú, somos amigas de mucho tiempo y ambas orgullosas de cada una. Y qué bonito, ¿no?, tener ese tipo de amistad. A ver, ha pasado mucho tiempo y estamos hablando hoy sobre el tema de liderazgo y gobernancia, la diferencia entre liderar y gobernar, y espero comentar contigo las preguntas que quieras sobre el tema. Oye, sí. ¿Qué motivó a comenzar a preparar objetivos para roles de directores? Tú preparas roles de directores. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? A ver, te explico para responder esa pregunta. Yo he sido ejecutiva por los últimos 30 años. Ya. A nivel internacional, con compañías globales, con Philips, con Alcatel-Lucent, ahora Nokia, con Flextronics, con Air Liquide, siempre trabajando para el CEO y para el grupo ejecutivo y haciendo las presentaciones para el directorio, porque soy estratega. Mi especialización es estrategia de negocios. Entonces, cuando haces eso, tienes la oportunidad de ver las áreas en las cuales la estrategia no es solamente una presentación en PowerPoint, sino es algo que tiene que ser implementado para ser ejecutado. Entonces, mi experiencia ha sido precisamente en la estrategia y la ejecución de la estrategia. Y lo que me motivó fue ver la diferencia de la falla operacional para implementar la estrategia. ¿Cuáles son las cualidades de los ejecutivos para realmente hacer algo bien? Por un lado, y por otro lado, cómo trabajar con el consejo directivo, lo que le llamamos el directorio o la junta. ¿Cómo ser líder? ¿Cómo ser líder? ¿Cómo pertenecer a un grupo de trabajo? ¿Cómo compartir el trabajo y cómo aplicar los programas por los cuales has ingresado? ¿Algo así? Sí, porque la transformación no es un tema que lo cambias de un día a otro, es como una transformación cultural, es algo que te demora 3 años, se demora 1 año, pero a veces el directorio no sabe cómo apoyar a esos ejecutivos a hacerlo o no sabe qué preguntar. Entonces, para responder tu pregunta de motivación, lo que mi motivación fue eso. A mí me gusta la estrategia, entonces cuando veo un problema, trato de arreglarlo. Y ese problema es algo que he visto a lo largo de mi carrera, por lo cual me especialicé en gobernancia. Gobernanza. Liderazgo y gobernanza, dos temas bastante... Sostenibilidad, liderazgo y gobernanza, son temas que son de entera actualidad, ¿no? Y de entera actualidad, y me maravilla además porque se aparta un poco, no se aparta un poco, porque también integra, digamos, el tema de los derechos, del derecho positivo, ¿no? Los derechos de las personas, del trabajador, de todo esto. Pero, ¿qué necesita, qué cualidades debe tener un director, un CEO para ser un líder? Porque una cosa es ser director, ser nombrado, y otra cosa es ser verdaderamente un líder. Y para ser un líder, ¿qué necesita? ¿Qué cualidades? O sea, tú preparas a ese líder en
como dices, en liderazgo, valga la redundancia, y en gobernanza. O sea, cómo gobernar su directorio, cómo gobernar su empresa. ¿Es esto lo que se busca Sí. en palabras así más o menos No, es una pueblerinas? pregunta, es una excelente pregunta, pero digamos que son Ya, dos campos ok, distintos. ok. Liderar no es gobernar. Ajá, ya, Liderar es ejecutar. ya, Liderar es hacer que tu team haga lo que necesitas hacer para crear valor y para proteger valor en una empresa. ya, Gobernar es cuando tú estás, digamos, aconsejando, ya, preguntando a los ejecutivos de la empresa, porque ya no eres ejecutivo, ya no les puedes decir qué hacer. Tú lo que haces es preguntarle, porque tú sabes la respuesta. Preguntarle a qué, para que, un inversionista, por ejemplo. digamos, Por para ejemplo, que ¿no? Un inversionista. preguntando, y te voy a Ya. dar un ejemplo ahora, Sí, sí. preguntando porque necesitas que resalte un tema que es importante hablar, Ya, pero que no sale en las comunicaciones. Entonces, por ejemplo, tú me vas a presentar, vienes de ventas y viene el team de ventas y me presentan una campaña fabulosa para entrar a un nuevo mercado, o una campaña fabulosa de productos nuevos, ¿no? ya, Entonces, ¿cuál sería la pregunta de un director? Es preguntar, por ejemplo, al CEO, ¿me podrías decir bajo qué circunstancias este plan no funcionaría? ya. ¿Me entiendes? Sí. Porque te permite reflexionar en que, bueno, si viene COVID, por ejemplo, No no funcionaría. funcionaría. Ya, Si nos cierran por los aranceles, me cambian algo, no ya, voy a tener el beneficio que ya, digo que voy a ya. tener. Pero ese tipo de discusiones no es una discusión que no te la presentan, pero que viene a ser discutida Ya. con calma, sin enseñar errores, sin hacer que nadie pierda la cara porque no se dijo, pero te Pero que permite ayuda tener una también. discusión más profunda de la oportunidad y cuáles son los riesgos que pudieran haber y cómo pudieran Cómo minimizarlos. ajá, la prevención, una proyección con prevención, con... Exacto. Oye, qué Entonces el rol interesante. de ese director en la gobernancia es poder hacer esa reflexión, poder hacer las preguntas, poder hacer las guías, poder ayudarlos a ver lo que tal vez no pudieran ver porque nosotros ya lo hemos visto. Como un director no aprendes sencillamente liderando porque era jefe, aprendes porque fallaste, aprendes porque ganaste, aprendes porque viste a fallar. Entonces, ese es para responder la pregunta de qué necesita. Necesita la experiencia, necesita poder dar consejo, pero para dar consejo tienes que haberlo vivido. No, yo digo siempre que no puedes supervisar la cocina si no sabes cocinar. Ahí hay dos conceptos claros, ¿no? Se necesita experiencia y se necesita además empuje, ¿cierto? ¿Mm? Antiguamente se pensaba, bueno, Alemania está regresando a la experiencia como principal, ¿no? Pero anteriormente hubo un periodo en el cual se decía que lo que se necesitaba era el empuje, la juventud, ¿no? Las cosas nuevas, el experimentar, el no tener miedo de invertir, de sacar, de jalar, pero sin embargo se dieron cuenta que esto funcionaba, no funcionaba. ¿Por qué regresaron de nuevo a la experiencia en los directorios? A la experiencia en la antigüedad, a lo que me estás diciendo. Cuéntame un poquito sobre eso. Mira, cuando eres ejecutiva, obviamente existe un porcentaje en el portafolio de una compañía en el cual necesitas dejar que la compañía pruebe, ¿no? La parte de innovación, la parte de producto, ¿Ya? necesitas poder crear el campo, digo, deberías, pero no necesariamente pasa, en que el ejecutivo nuevo se sienta confortable a errar, a sacar algo que de repente no funciona. ¿Y qué pasa? Esa parte la necesitas porque la compañía sin innovación no sobrevive, no puedes crear el siguiente nivel al cual vas a ir. Pero, por un lado, el directorio... Arriesgar lo menos posible. Arriesgar, El menos posible. digamos, ¿no? que el rol del CEO y del team es la estrategia a corto plazo. Y lo digo de una forma, ¿por qué? Porque el directorio es el que es responsable porque la estrategia a largo plazo sea la adecuada y porque las decisiones que se toman por estrategias a corto plazo no se desalineen, no se salgan del camino de lo que hemos dicho que vamos a lograr. De ahí viene la importancia que la estrategia no es algo que ves una vez al año, sino que ves continuamente y está en la agenda de la junta directiva cada vez, porque las decisiones, podrías preguntar, perdona, pero ¿cómo se aleja eso de lo que habíamos dicho que íbamos a hacer? Te está saliendo del mercado que dijimos que era el core market, te está haciendo un área. Entonces, ese tipo de discusiones no necesariamente son todas
fáciles, son discusiones difíciles, son las que se tienen que tener en un directorio. Y para eso necesitas directorios que saben, para mi punto anterior, qué preguntar. Todos los ejecutivos están preparados para entrar a un directorio o se necesita un perfil, digamos, básico determinado para poder formar parte de un directorio o entrar o escuchar o opinar en un directorio. Mira, sin meter las 4. Los ejecutivos, lamentablemente, existe el error o la idea falsa de que porque has sido ejecutivo automáticamente puedes entrar a un directorio. Y si es cierto, sí, porque llamas al amigo, lo pones ahí, pero no necesariamente un ejecutivo, como te decía, ya no va a ejecutar, ya no, pues. Va a gobernar, tiene que aprender a escuchar, a hacer las preguntas adecuadas, respetando a las otras personas. Te estás viendo de que el CEO, yo lo que digo, por ejemplo, es que necesitas llevar a toda la habitación, no solamente ahí, sino a toda la mesa, a la página 50 del libro, cuando ellos recién han recibido el libro. Entonces, es como enseñarlos a ver tu perspectiva y por qué estás contextualizando realmente lo que quieres decir para que todos lleguemos a la misma decisión que tú estás sugiriendo, que estás pidiendo que vean. Entonces, un ejecutivo no está acostumbrado a eso normalmente, está acostumbrado a decir, lo haces y lo haces. Se necesita un cambio de mentalidad. Hay humildad, hay perspectiva, hay experiencia. Pasar de la gestión operativa a la gobernanza. Sí, de estrategia a gobernanza. A gobernanza, ¿no? Entonces, eso para eso se requiere preparación. Ahí es donde entran personas como tú, ¿verdad? Ahí vienen, por un lado, si tienes tú a 10 personas en un directorio, la preparación del conocimiento de la industria obviamente es importante, ¿no? Ya. Pero la preparación ante el entorno que vivimos hoy como empresa no es el entorno de hace 15 años o de hace 20 años o hace 2 años. Para eso, cuando me preguntabas tú cuáles son las calificaciones de un ejecutivo, no son las mismas que pedíamos hace 50 años. No, pues no. No son las mismas de hace 10 años. Yeah. Entonces tú estás viendo que se están moviendo mucho los CEOs, están entrando y saliendo. Porque las perspectivas que necesitamos en un directorio hoy tienen que lidiar con geopolítica, tienen que lidiar con ciberseguridad, tienen que entender tecnología, entonces, y sostenibilidad. Y además tener experiencia. Y además, entonces es el tema de entender el impacto del cambio climático, el impacto de todo lo que está pasando. Entonces necesitas asegurarte que en tu directorio tengas un entorno, una composición de ejecutivos que puedan preguntar las preguntas adecuadas. Que se lleven adecuadas. bien, Mary. Además que se lleven bien, porque hay gente que se agarra de los pelos. Dime, Bueno, yo siempre he dicho... sí, es que de verdad, la gente no se lleva bien, se pilla, se odia. Un directorio no es... Tienen que quererse. No es un grupito de amigos. Ya, pero por lo menos que se lleven bien, que prueben, ¿no? Es un grupito con el cual te gustaría cenar el día anterior. Ya, pero todos tienen un fin en común. El medio quizás sea distinto. La pregunta principal es ¿cuál es el propósito de esa compañía? Ese es el fin común al que te refieres. Ya, sí, efectivamente. Y para eso, integrar un directorio o acudir a un directorio o modificar un directorio o llevarlo a la página 50, ¿se requieren también habilidades blandas? Por supuesto. Empatía, simpatía, ese que no sepa, que hace ¿ah? Es tan importante como el conocimiento de la industria. Porque tú puedes poner una persona, y ha habido errores en las cuales a un experto en un tema que tiene todas las otras cosas, pero que no tiene la empatía para respetar lo que dice otra persona, o que no escucha, o que repite lo que otra dice. Entonces hay ciertos temas, por eso mencionaba yo humildad, escuchar, empatía, en todo. Es algo que, maneras, podríamos decir de que hay algo que tienes que escuchar, sobre todo porque cuando eres un director independiente, por ejemplo, en una empresa familiar, cuando estás hablando tú de peleas, en una empresa familiar vas a ver la sinergia un poquito más fuerte que en otras, donde el director ejecutivo es el aliado, el independiente es el aliado, el cual tiene que haberse ganado la confianza de todos para empezar a preguntar las preguntas difíciles. Porque a veces hay un elefante blanco que nadie lo quiere tocar, pero que es importante tocar. Pero como es una empresa familiar, hay temas que no se pueden tocar. Entonces, ¿cuál es el rol del director independiente? Pero que a la vez está mortificando. La comunicación es importante y cuando tú ignoras cosas, te crean problemas. Entonces,
Y los buenos modos también, aunque no lo crean. Me refería a las maneras por eso. Sí, Pero, sí, porque manual de Carreño necesitan acá los peruanos, pero de verdad, porque si tú entras hacia la mala, siendo director, hey, me siento, tráeme la Coca-Cola, tráeme un café, tráeme algo, ya caíste mal de entrada. yo creo que sí. Me Pero parece, pues ¿no? te contaré que mi experiencia hasta ahora ha sido positiva por ese lado, porque Ay, como tú y yo sabemos, ya tenemos bastantes años encima, sin darnos la ficha. Pero tú más. Pero, wait. Pero dime, no. Pero ¿qué pasa? Es que la experiencia te da el conocimiento y saber cómo lidiar con cosas, ¿no? Cómo respetar y escuchar a una persona que, si bien es cierto, tendrá mucha más edad que tú, esa experiencia que ha tenido es importante escucharla. No lo puedes ignorar porque llegó el jovencito que te habla de estrategia o llegó la niña que te habla de sostenibilidad. Ese poder saber cómo combinar y escuchar a todas para que todo eso realmente crea valor o proteja el valor de la empresa. Tu rol es navegar, ayudar a que el CEO navega bien. Y las aguas ahora están muy feas. Bueno, en todas partes. Háblanos de sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad? Bueno, acá se ha conocido, no se conoce, o se habla mal del tema de ESG, ¿no? La parte del ambiente. Bueno, la parte es que América Latina social. Es la parte del ambiente del mundo. O sea, ya también estamos un poquito cansados de que todos nos utilicen a nosotros y Estados Unidos sobre todo y lance miles de millones de latitas y diga hay que conservar el medio ambiente, ya ¿no? Y tú sabes que en el Perú tenemos los problemas obviamente en las montañas que son impactados por el cambio de clima. Y eso trae las lluvias y eso trae las cosas. Entonces, cada uno de los países, lamentablemente, en América Latina están sufriendo el impacto de lo que hemos causado en otros mercados. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Obviamente, que la sostenibilidad es un tema que tienes que traerlo dentro de la estrategia y que no puede ser un tema separado. No tiene que ser un tema completamente dentro de la estrategia, implementado y puesto a todo nivel. Y por otro lado, tiene que ser un tema que no esté, ¿qué te digo?, separado solamente porque se divide en tres partes, en lo que le llamamos el 1, el 2 y el 3. El 1 es el impacto que tú creas al fabricar tu producto. Si eres una mina, por ejemplo, totalmente sucia, el impacto que creas en el sistema, ¿no? El 2 es el impacto que creas por la parte de las cadenas, etcétera, de cómo traes y compras el producto y cómo lo protegen también. Sí, y viene luego el 3. Y bueno, el número 3 es lo que crea, lo que crea tu producto, etcétera. Y dentro del 3 hay categorías. Y la categoría 15, por ejemplo, es el tema financiero. Son las inversiones que tu compañía hace como inversiones, aparte de tu fabricación y todo lo que estás haciendo, en inversiones que tal vez no están apoyando lo mismo que tú dices que estás apoyando al otro lado. Inversiones que no son green, que no son verdes. Entonces, si te pones tú a hacer un filtro a todo lo que haces a través, el tema de impacto del clima es un tema súper interesante, que a veces el directorio no lo comprende y no lo sabe. Entonces, si no sabes qué preguntar, no te van a presentar. Y yo hacía las propuestas para el directorio, yo hacía las presentaciones para el directorio. Y yo hacía lo que yo quería que me aprueben para mi CEO. No les decía todo lo que necesitaba decirle porque si no me preguntan por qué. Entonces, de ahí veía el tema, es cómo está lo importante de conocer bien el contexto para poder ser realmente alguien que apoye y que realmente cree valor en un directorio, que sencillamente sentarse ahí y recibir tus remuneraciones y un librito que no lees. Y dime una cosa, ¿qué papel juega la gobernanza en la creación del valor de largo plazo? Es lo único que hacemos, es eso, es la creación del valor a largo plazo. Porque si ¿Cuánto es un plazo largo para ustedes? ¿15 años? ¿10 años? ¿En cuánto se proyecta normalmente una empresa? Mira, una empresa para empezar... ¿Un quinquenio normalmente? Como era en Estados Unidos, digamos que es qué cosa pasa en los próximos 3 meses. Es el corto plazo. Ah, ya, ok. ¿Por qué? Porque es lo que tienes que hacer tus números. Tienes que pagar los sueldos. Tienes que crear el mercado. Entonces, ese digamos que... Y el CEO... se le está pagando, digamos, el sueldo, dependiendo cómo está negociado, por los números que hace. Entonces, como las prioridades... y de ahí productividad, ¿sabes qué? Si así funcionaran los gobiernos, porque ahora nadie produce nada. Bueno, pero si te temas el tema de que si sostenibilidad no está incluido en los resultados con los que medimos lo que significa realmente pagarle a ese CEO, él va a ser, él o ella o ellos, lo que quieran llamarle a estas alturas hoy, van a hacer los números de acuerdo a lo que más les conviene para ganar el mayor monto
porque nadie le está preguntando qué pasó con estas 3 cosas, porque no estaban en la lista. Entonces, cuando hablas del tema de sostenibilidad, porque es importante, porque no solo lo pones a través de todo el tema de fabricación, hasta el tema de inversiones, que me fui con la categoría 15 del 3, me refiero a que inclusive en que los empleados, que son aquellos que ejecutan la estrategia, si no son medidos con lo mismo, si no está incluido en las cosas que ellos tienen que presentar, no se va a hacer. No se puede hacer. ¿No? Se basa a lo antiguo de cuando aprendíamos negocios, lo que no se mide, no se alcanza, ¿no? ¿Qué es una crisis corporativa, Mary? ¿Cómo se mide una crisis corporativa? ¿Qué influencia tiene? Ustedes no varias preguntas en una, pero en realidad, ¿qué influencia tiene un directivo que ingresa a un directorio, como dices tú, y puede generar una crisis corporativa? Mira, tú puedes crear mucho valor como puedes crear mucho daño, tanto un ejecutivo como un director, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que el rol del director es de proteger a ese CEO para que cuando está volando más cerca del sol, si te acuerdas tú de las... no se quemen las alas. ¿Y por qué tiene que volar más cerca del sol? Obviamente porque la competitividad es muy grande. Entonces, hay decisiones que tienen que ser porque riesgosas. Necesita calor, pero no incendio también. Son riesgosas, pero cómo ayudarlos a proteger. Y si hay decisiones que se tienen que hacer por razones A o B, ¿cómo hacemos para minimizar los riesgos? Entonces, ¿qué pasa? Si los directores no saben qué preguntar, si los directores no saben cómo guiar, cómo preguntar a los cómo hacerle ver lo que no ha visto, cómo hacer ver al directorio lo que no entonces ha visto. Estás mandando a esa persona, a ese CEO, a navegar en unas aguas sin tener los resguardos adecuados en el barco para soportar las olas que le vienen. Me la pongo como ejemplo. Entonces, ¿cómo creas tú una crisis corporativa? No solo empieza ahí. Por lo general, la crisis corporativa, a veces no empieza en el directorio. El directorio a veces es el último en enterarse, porque la crisis empieza 4 niveles más abajo, porque no mediste cómo se implementan las cosas. Y para cuando revienta es tarde. No viste... ¿Te acuerdas el caso de Volkswagen? Claro, no hiciste seguimiento, por ejemplo. El caso de Philips, cuando hemos tenido un problema también corporativo allí después de que yo salí. Entonces, por lo general es por 2 cosas. Una, comunicación y disciplina. Una, porque no se comunicaron adecuadamente de abajo arriba, de arriba abajo. Y 2, porque no había el proceso, la disciplina, el control. El control, sobre todo, ¿cierto? Sobre todo el control, para poder implementar y saber qué se implementó, qué no se implementó, qué se cambió y traer procesos para cambiar procesos. Entonces, una crisis corporativa no empezó en el directorio. El directorio lamentablemente no preguntó lo que tenía que preguntar y empezó en otro lado. Dime, ¿a qué te refieres o a qué se refieren cuando se habla de la necesidad de la diversidad en un directorio? Mira, diversidad nosotros lo entendemos por, no sé, rangos de estudios, clases sociales, hasta color de piel. ¿Qué es la diversidad? Mira, para mí la diversidad es ideológica. Yo creo que tú y yo estaríamos de acuerdo en eso. Sí, claro. Ideológica, porque olvídate del color de piel, porque seré marroncita y seré mujer. Con el respeto adecuado, además, a la ideología. Porque ahora estamos en un momento en el cual, si tú dices algo que una minoría que se cree mayoría, que ha comprado la prensa o que maneja sectores, dices algo que ellos consideran incorrecto o políticamente incorrecto, uy, tú estás en un error. No. Entonces, yo creo que con respeto, que todos tenemos nuestra razón en nuestros puntos de vista, ¿eso podría ser? Sí, porque en un directorio el punto de vista no solamente es ideológico. Me refiero al punto de vista de diversidad en una mesa, a que si yo estoy en un área, me gustaría tener a 3 personas que no están en mi área, porque el punto de vista que tienen es totalmente distinto, ¿viste? Y te ayudan a ver las cosas que tú no estás viendo porque tú solo ves de acá. Entonces, diversidad, me refiero a la diversidad en cuales quieres tener a personas que no son iguales que tú, porque si no todos, como decimos, estamos tomando el mismo tecito y todos solamente conocemos una versión de la vida, necesitas diversidad ideológica. A veces, esa diversidad viene con ser mujer o ser hombre. Porque las mujeres, tú y yo lo sabemos muy bien, empresa, ¿no? Dependiendo de lo que se dedique el producto de la empresa también. No creas, las mujeres tenemos diferentes puntos de vista, tipos de forma de conciliación, que a veces los hombres la tienen
la tienen distinta a la nuestra. Yo no quiero criticar a nadie, no se trata de criticar, no te preocupes. Se trata de comentar. Pero entonces es bueno tener ese tipo porque te crea discusiones que a veces no las hubieras tenido si todos vamos al mismo club y todos jugamos golf. ¿No? Tienes que tener a alguien que juega fútbol, alguien que juega tenis, alguien que ve todo Volei, que está de moda, que ganó ayer las regatas, go. ¿Qué es un stakeholder? Stakeholders son aquellos que son importantes para que tu negocio funcione. ¿Cómo? Como por ejemplo tus socios, la gente que te vende, tus inversionistas por completo, sobre todo todo el accionariado, y todos aquellos que son parte de tu ecosistema, ¿no? Cuando tú creas, y lo importante es que ahora las compañías se están moviendo el ecosistema y el ecosistema como que se está mezclando, entonces tus stakeholders son más amplios. Y es importante escucharlos, es importante saber qué están haciendo y en el tema de sostenibilidad. Además porque vives de ellos prácticamente, ¿no? Sí, pero te diré que también es porque yo digo, por ejemplo, cuando estaba en corporativo y yo estaba a cargo de estrategia, marketing y comunicaciones, ¿no? Tenemos una empresa de 20 billones de euros en ese momento. Me interesa saber qué es lo que va a decir un ejecutivo. Me interesaba entrenarlos para que no digan lo. Entonces, cuando tú comentas algo, comentas lo que es necesario, pero no de más. A veces algunos se ponen a dar demasiada información que no es necesaria, y eso ha pasado mucho con el tema de sostenibilidad, con el tema de diversidad en los últimos años, ¿no? Entonces ahora te tienes que retractar y tienes que cambiar a lo que vas. Entonces, tus stakeholders son importantes porque tú tienes que estar atento a qué es lo que ellos comunican, qué es para ellos importante, porque si para ellos algo que tú crees que es importante no es importante, al rato le tienes que dar tanto tema. Ya. ¿No? Entonces a eso me voy un poco más lo más importante en realidad es entonces ese es tu stakeholder. Entonces es importante. Es para quién, o sea, para quién trabajas, con lo que trabajas y por lo que trabajas. Y tus empleados, que son parte de tus stakeholders también. Entonces, ¿qué pasa? Se habla mucho ahora en el tema del directorio y de sostenibilidad, que no solamente estás allí como director para proteger a los inversionistas principales, sino para proteger a tus stakeholders y escuchar a todos. Y los stakeholders, como dices, te podrían ayudar o no a navegar en ese mar. Dime, y en la formación o preparación para roles en directorios, ¿qué programas o certificaciones se recomiendan? Bueno, voy a empezar por la mía, obviamente, porque soy total ya al Safe Harbor bias. Yo hice la mía en INSEAD. INSEAD es una universidad en Francia que la parte ejecutivos y tenemos un programa de un año. Pero ¿qué es lo que aprendíamos ahí? No se trata de cómo entrar a un directorio. Cómo entrar a un directorio son clases que doy yo. Ahí vas tú como ejecutiva, como lo que le llamamos el N-1, para aprender cómo ser más efectiva y más eficiente en un directorio. Voy al tema, cómo aprender realmente a asegurarte que todas las preguntas de las que hablamos, cómo entretener estrategia, y es una certificación de un año y tenemos creo que 1000 y algo directores y yo estuve en el directorio de la universidad también, luego que terminé me invitaron y soy lo que le llama la embajadora en el tema de gobernancia para la universidad. ¿Y cómo evaluarías tú a los, digamos, la preparación de los ejecutivos latinoamericanos? Mira, hay muchas universidades muy buenas. Roles en directorios globales. Hay muchas acá. Está la Universidad de Piura, que tiene un programa también. Estuvo Centrum también, que también los conozco. Estaba hablando con ellos porque me interesa mucho traer acá ese conocimiento y poder educar también. Claro que sí. Entonces, yo creo que lo que he escuchado es que hay mucho para el tema de cómo entrar a un directorio o aprender los temas que ve el directorio como estrategia. El tema de sostenibilidad no lo he visto muy fuerte, me parece que es un tema que es muy importante, pero a veces lo que no veo y que es importante es que antes que te quieras meter en un directorio, vamos a la pregunta inicial que me hiciste, la diferencia entre liderar y gobernar. Efectivamente. Es que si tienes las cualidades, tanto las cualidades como las suaves de las que hablábamos, las blancas, para realmente ser efectivo. Y si no tienes que entrar a un directorio, al rato no es para ti, no tiene por qué ser para ti. Pero si vas a entrar, asegúrate que puedas añadir valor y proteger valor. Y eso significa que tienes que hacer como un recuerdo histórico de todo lo que has hecho en tu carrera
para saber qué fueron las cosas que aprendiste que pudieran ayudar a una empresa. Es decir, entrar a un directorio es ayudar, no es crecer tú, sino es ayudar a que esa empresa funcione en sostenibilidad, que funcione, que pueda proyectarse, minimizar los riesgos. Exacto, Eso hacer ¿no? toda la estrategia. Porque está muy ejecutivo, el que entra como el que no entra, ¿a eso me refieres? Sí, pero te diré que también hay muchos ejecutivos que son activos mientras están en un directorio. Y eso te aprendes porque te añade muchísimo valor, porque estás viendo cómo navegan en otras áreas, cuáles son los problemas, cómo los solucionan, qué discuten, y eso te hace crecer mucho más profesionalmente en la carrera que estás haciendo. ¿Y las mujeres qué desafíos se enfrentan? Las mujeres, bueno... ¿Todavía es el mundo de los hombres? Bueno, tú y yo sabemos cómo es eso, hemos crecido en eso. Yo he sido muchas veces la única mujer en el grupo de ejecutivos para Philips. Yo era la única mujer. Fui a una reunión en la cual había 150 ejecutivos, eran 2 mujeres. ¿Eran churros? Había, porque si ellos piensan así, hay que usarlos un poco. Pero había 2 mujeres, la de personal y yo. Y eso era en el 2003. Entonces, ¿qué te digo? Ahí hemos venido ahora, hace ¿no? 22 años ya. Entonces, ¿qué pasa? Como no ha habido muchas mujeres que han subido a CEO a veces por la misma carrera... Pero a veces las mujeres somos las que nos plantamos ¿no? Mira tú, por ejemplo, que no es cambiar de tema, estamos hablando de mujeres, ¿no? Tenemos una presidenta mujer, a la izquierda, pero aún así, siendo mujer, solo tiene 2 ministras mujeres. A veces, ¿qué considera que las...? No, vamos a 2 temas. Una, sí, es cierto, para acabar el tema, hay muchas mujeres que no han subido a CEO, entonces decían que no, pero en realidad hay mucho talento afuera. Eso es excusa, una. Es que a veces es tener miedo de meter tantas mujeres en la mesa porque podemos preguntar demasiado. Pero si somos 3 en un directorio, vamos bien. Yo creo que el hombre es balance. Un Volkswagen, así escarabajo, ¿no? La puerta. La mujer, en cambio, es un Mercedes, ¿cierto? El timón de cacho de toro, el timón de cacho de toro, los asientos de cuero, son reversibles, bajan, suben, tienes ventanas automáticas. El hombre es así, es básico. Pero te diré que no todas las mujeres son las adecuadas para un directorio, Rosana. Te contaré que hay algunas que lamentablemente no son las adecuadas para nada. No hablando de política ni nada, pero tu tema sobre por qué la presidenta no tiene ministras, a veces, y lo he visto yo como ejecutiva, lo he visto como ejecutiva, de que a veces las mujeres no somos, algunas, no todas porque yo se ayudo, no levantamos, eso es lo que te decía, las vemos como competencia y las chao, así es. Yo lo he visto, lo he vivido. Sí, yo lo he vivido, entonces, yo lo he sufrido además. Exacto, igual. Entonces, por eso te digo que no es el tema de que no haya talento, es el miedo que te mueve el piso al meter ese talento y que refleje lo que tú no tienes, que deberías tener. No hablemos de política, hablemos de cualquier tema fuera. No voy a hablar de política de esa señora, no sé. Dime, ¿qué consejos tú le darías a un ejecutivo que busca su primera opción en un directorio? ¿Qué le dirías? 2 consejos, por un lado. El primero es que no pienses que porque fuiste un ejecutivo fabuloso vas a ser un buen director. Edúcate. Edúcate, pero también reflexiona si las cualidades que tienes realmente van a ayudar a un directorio, porque no es para todos. ¿Qué puede hacer un coach al respecto? Eso es lo que yo hago. Y la segunda era aquellos que acaban de entrar a un directorio y que están en un directorio o que están un tiempo en el directorio, es ayudar mirando alrededor de la mesa para ver si la gente que está al lado realmente tiene la profesionalidad, el conocimiento que necesita para que la compañía avance. Y cuestiónalo. Eso es lo más difícil. Pero hay que tener coraje, la palabra es courage, creo que es coraje, ¿verdad? Sí, coraje. Para tener, no voy a decir la palabra que digo normalmente, tener los huevos, sí, de preguntar y de mover al presidente del directorio de que deberíamos hacer una evaluación de directorio. Sabes que tu sobrino está un poquito border, no sirve para acá. Pero ¿cómo? Si es el hijo de mi hermano, ¿qué voy a hacer? O sea, ponlo en otro sitio. Entonces es lo que yo hago. Yo hago evaluaciones de directorio, yo hago composiciones de directorio y luego en el coaching viene que cómo hacer que ese director o ese ejecutivo que quiere ser director decida si lo va a hacer, pero lo haga de una forma en que realmente pueda añadir valor. ¿Cómo ves tú la tendencia en la gobernanza? El futuro de la gobernanza en América Latina. Yo creo que está cambiando. Yo creo que la veo
Nosotros estamos cambiando en sostenibilidad bastante. Mucho más que en Estados Unidos, claro, con el nuevo presidente que tenemos. Bueno. Pero a lo que voy es que veo que hay mucha oportunidad para este país. Por eso es que en realidad vengo a Lima para esta conferencia que te dije de familiares. El 90% casi de las compañías en el Perú son familiares. Son familiares. Y la gobernanza familiar es un tema que yo hablo mucho y que veo mucho en ese tema ahora, porque es un tema súper importante, porque como las sinergias son distintas, ya lo hablamos hace un rato. Entonces, yo lo que veo las tendencias de gobernanza, una es que se está profesionalizando un poco más. A veces las mujeres son aquellas que nos profesionalizamos más que los hombres porque nosotras creemos que las necesitamos, mientras que ellos nosotras somos el Mercedes. De gata, Ellos son el Volkswagen. Entonces, la veo profesionalizar un poquito más, ¿no? Y eso es importante. Por eso muchísimos quieren ser ahora el Mercedes también. Sí, pero... Ya tú ves. Pero entonces yo lo veo muy positivo y lo veo con mucha oportunidad, y por eso he venido al Perú en realidad para poder ayudar un poco, ¿no? Porque nos hace falta la gobernanza. Está que sí. ¿Y la inteligencia artificial en esto? Mucho. ¿Cómo la ves? Mira, la inteligencia existe desde hace muchísimos años, para empezar. ¿No? Tenemos ese tema de robots en muchísimo tiempo, todo eso está acá. En los directorios. El tema de la inteligencia artificial que se está creando mucho es un tema en el cual no existe todavía los procesos adecuados para cuestionar, los procesos adecuados para preguntar. No existen muchos directores que saben qué preguntar, y dos, si les dan la respuesta tampoco saben qué significa. Entonces, antes de entrar hay que poner una pizarrita con los temas. No tan básico, pero tú sabes que como siempre, si tú entraste a esa habitación con el ego y no lo chequeaste en la puerta, que pasa mucho en los directorios, nadie quiere decir que no sabe. Entonces todos aceptan lo que sea que te preguntan, y qué bien. Ese es un temor y es un riesgo horrible para una compañía. ¿Qué rol juegan los directores en este tema? En crear los procesos adecuados. En la promoción e innovación de nuevos procesos. Pedir que el CEO implemente el proceso eso adecuado. Tiene un costo, ¿no? Entonces tiene que ser, generalmente tiene un costo económico y... En todas, mira Microsoft, mira compañías grandes, pero también mira compañías pequeñitas. El problema es que cuando lo ignoras, luego revienta. Entonces no se lo puedes dejar al tío que está 4 niveles más abajo a que se encargue del tema, y que nunca se trate del tema en el directorio. Entonces, ¿cómo crear el proceso adecuado para que haya los filtros adecuados, para que haya las preguntas adecuadas y la persona al nivel adecuado que venga a reportar? Porque no hay nada peor que enterarte en los periódicos lo que acaba de pasar en tu compañía siendo tú un director. Claro. Y eso pasa. Pasa, ¿no? No solamente en el tema de inteligencia artificial, pero en ciberseguridad también, ¿no? Cada uno de los y los directores cómo pueden y deben prepararse para enfrentar digamos, los efectos globales como el cambio climático, prevenirse frente a una pandemia. Ya eso era inimaginable después que tuviéramos una pandemia y que el mundo se paralizara, por ejemplo. Ahora ya la hemos tenido, entonces ahora mira, ¿sabes? Yo creo que sí. Preocúpate un poco, ¿cómo nos preparamos? Sin exagerar. Mira, Warren Buffett, que lo conoces, decía de que cuando hubo la pandemia, era cuando se retira el mar y aprendiste tú quién estaba nadando sin calzones, ¿no? Porque realmente enseñó cuáles eran las compañías que no habían creado los procesos para crear resistencia en los negocios. O sea, yo trabajo en estrategia, ¿no? El 60% se fue a la quiebra. Es eso. Si tú te pones a pensar... El resto se ralentó, pero el 60% quebró. El 40% restante ralentó. O sea, nadie pudo, se buscaron nuevos negocios. Claro, pero tú como estratega, supuestamente, deberías haber visto obligado a tu compañía a que vea cuáles son los nuevos negocios, cuál es el portafolio, y qué pasa cuáles son los capitales que podemos, o le llaman los assets, ¿no? Las cosas, los patrimonios que pudiéramos vender rápidamente si necesitamos dinero para pagar algo. Pero si no has hecho ese tipo de análisis, estudios dentro de la empresa, si se te viene algo, ¿y cómo pagas los sueldos? ¿Y cómo pagas esto? Y luego tienes... Claro, se vieron en nada, o sea, a buscar ayuda, ¿no? Igual, de los gobiernos, igual con la guerra, ¿no? ¿Qué haces con aquella gente que tienes en Ucrania? Y el negocio que lo tienes a 80% en Ucrania. ¿No se te ocurrió dejar de poner los huevos en la misma canasta? O sea, ese es el tema de estrategia, ese es el tema que uno ve a nivel de directorios. Entonces, ¿cómo puedes hacer tú para
para proteger y crear es crear resiliencia en esa compañía. Resiliencia. Resiliencia. ¿Se dice así? Sí. Nosotros los americanos somos resilientes. Altamente Nosotras, bueno, yo creo que el americano menos que acá, porque en Europa y acá le hemos vivido. Nosotras somos americanas, Mary. No, me refiero a los norteamericanos. ¿Por qué? Los gringos son menos, tienen todo, abres la boca y ahí te engordas, porque hasta el agua te engorda ya. De manera que tienen su curva de Files con su desempleo, pero no la sufren, pues, ¿no? Puede ser eso, no la sufren, entonces no desarrollan han sufrido algunas que han aprendido, pero no la han sufrido como la hemos sufrido en Europa o en la América Latina. ¿Qué legado piensas dejar tú en la gobernanza, Mary? ¿Qué es lo que sueñas con tu trabajo? Mira, cuando tú vienes a ese tipo de trabajo, no lo haces a veces por el dinero, pero eso no significa que lo hago gratis. Pero no es vienes, la forma en lo que te satisface es poder ver que un ejecutivo realmente está contento con lo que va a hacer, que realmente toma una decisión adecuada, que una empresa realmente le va bien. Yo puse dos directores en una empresa en la cual están fabulosas. ¿Cuáles son las mejores empresas? Las que producen, digamos, productos de pan llevar, las que no los producen, pero distribuyen, en fin, se dedican a alimentar al pueblo, las mineras, las inversionistas, solo las del dinero. ¿Cuáles son las mejores para ti? Mira, para mí todas son importantes porque son parte del ecosistema que hace que el mundo se mueva. Entonces, claro, el área financiera es un área muy importante para mí porque la conozco mucho últimamente. Pero tanto es como la mina, tanto es como el petróleo, tanto es como cada una, porque sin una de ellas, todas tienen importancia y todas en cierta forma, una depende de la siguiente. Entonces hay una codependencia increíble. Entonces no es bonito decir que una es más importante que la otra, igual que ninguna persona en el directorio es más importante que otra. Más bonita. En este momento, en todo momento, en momento de finanzas. Finanzas. Porque se mueve muchísimo. Con los caviares con el cripto. Los caviares te comerían viva. Mira, qué lindo, qué orgullo tenerte aquí. Bueno. Entonces, qué pena. Qué pena que se nos va el tiempo, pero quiero invitarte. Yo sé que estás viajando ya próximamente, ojalá que regreses pronto. Pero desde allá podemos seguir culturizándonos un poquito más en empresa. ¿Tú crees que puedas continuar con nosotros? Gracias, Rosana. Gracias a ti. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en Miraflores TV Digital. Los abrazo.